Bueno, buenos días chicos, buenos días chicas. Este es el video grabado de la clase que correspondería a la semana del 24 de mayo, pero bueno, como el 25 es feriado, hacemos este video que está grabado, digamos, ¿no? Una clase. Bueno, lo que vamos a dar hoy vamos a empezar con la unidad 5 de la materia, que es la parte de fluido. Esta unidad de fluido, ustedes bueno, van a ver que vamos a usar todo lo mismo usando las unidades anteriores, la parte de cinemática, la parte dinámica, la parte de energía, todo eso lo van a ver aplicado acá. Por eso es importante, esto que decimos siempre, que ustedes vayan siguiendo la materia, entendiendo los temas, tratando los primeros ejercicios, haciendo un evaluatorio a conciencia, porque el conocimiento se va construyendo a partir de las unidades anteriores. Entonces, si por ahí no quedan una sin entender, o sin estudiar, o sin verla, la que sigue le va a costar mucho más, porque, bueno, como digo, usa parte de los conceptos que vemos en las unidades anteriores. Bueno, esta unidad de fluido la vamos a separar como en dos partes. La parte que se llama fluido estática, bueno, un poco como el nombre lo dice, vamos a hablar de los fluidos cuando están en reposo, cuando están moviendo, digamos. Y la parte de fluido dinámica, que ahí sí vamos a estudiar las leyes como de movimiento del fluido cuando se está moviendo. Entonces, hoy digamos, la primera semana vamos a dar, o vamos a ver la parte esta de fluido estática, vamos a ver las presiones, aquí, y demás. Y después, ya la semana que viene, ya la primera semana de junio, vamos a meternos en la que es la parte de fluido dinámico, cuando ya se empieza a mover. Bueno, entonces, fluido estática. Libro nuevo, pero bueno, cualquier cosa, creo que se ve bien. Bien. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un fluido. ¿Tá? Un fluido en general uno lo asocia con un líquido. Por ahí lo asociamos en general con un líquido. Pero nosotros lo que vamos a ver, lo que vamos a ver acá en la materia es que el fluido no es solamente un líquido, puede ser un líquido o un gas. ¿Tá? El fluido sería toda sustancia que no tiene forma propia, por poner una definición así rápida. ¿Tá? O sea que adapta la forma del recipiente o que lo contiene. ¿Tá? Entonces eso lo podemos poner tipo como definición. Eh, una sustancia sin forma propia. O sea que para nosotros van a ser los gases y los líquidos. Cuando hablamos de fluido, vamos a hablar tanto de gas como de líquido. ¿Tá? Cuando hablemos de líquido, vamos a hablar de líquido, y de gas vamos a hablar de líquido. Cuando hablemos de fluido, abarcamos las dos cosas. Bien, la característica principal del fluido, y por esta razón lo estudiamos distinto de lo que venimos estudiando como la fuerza y demás, es que no lo podemos tomar como, yo tengo un litro de agua, por ejemplo, y le aplico una fuerza, no lo puedo tomar como si tengo un bloque y le aplico una fuerza. ¿Tá? Porque justamente al no tener forma propia, yo cuando empujo un bloque, empujo todo el bloque uniformemente. Ahora, si tengo un litro de agua, o un poco de agua, un poco de aire, cuando yo lo empujo, le estoy haciendo una fuerza, por ejemplo, y se va a deformar, digamos. Entonces, esta idea de eh, tomar todo el volumen como un punto único, la masa puntual, por ahí que es un concepto que manejamos con los sólidos, cuando hacíamos el análisis de cinemática, dinámica o de energía, acá ya no se puede aplicar tan fácilmente. ¿Tá? Entonces, por todo eso es que cuando hablamos de fuerza sobre un fluido,
se empieza a complicar esta idea de pensar como masa puntual, entonces es mucho más fácil pensarlo en términos de presión. ¿Está? Cuando hacemos fuerza sobre algún fluido, en realidad lo que vamos a hacer es una fuerza sobre una determinada área. Entonces, eso es lo que vamos a definir como presión. Y van a ver que todo el estudio que vamos a hacer, vamos a hablar mucho más de presión que de fuerza. Por esto que estamos diciendo de que es más difícil hacerle una fuerza a todo el fluido, porque bueno, se deforma, adapta la forma, entonces se pierde un poco con esa fuerza, pero sí vamos a hablar de presión, que ahí sí lo podemos manejar en todo el fluido. ¿Está? Bien. Entonces, esto es fluido y lo que vamos a definir ahora es presión. Bien, la presión la vamos a llamar con la letra P, minúscula. Ya sé que ahí tenemos P como potencia, hay un montón de P, pero bueno, es así, la física, no, la nomenclatura por ahí repite las letras, eh, pero en el contexto se entiende que es la P cuando hablamos de presión. La presión, de alguna manera, ustedes más o menos están familiarizados en el ámbito de esta materia, sino de la vida cotidiana uno puede entender o más o menos darse una idea de qué es la presión. Básicamente se define como una fuerza que se aplica sobre un área determinada. ¿Está? Entonces, la fuerza aplicada sobre un área. Bien, esto, si yo quiero buscar una ecuación para ponerle a la presión, va a ser fuerza dividido área, ¿no? Esta sería la fórmula, ecuación, que voy a usar para calcular la presión. ¿Está? Una fuerza sobre un área. Fíjense, lo importante es que la presión tiene una magnitud escalar. Fíjense que acá, la sombra, pero acá estamos hablando de fuerza, la magnitud de la fuerza, ¿está? No le puse la flechita arriba, sino una magnitud de la fuerza dividido del área. ¿Está? Siempre estamos hablando de magnitudes escalares cuando hablamos de presión. Entonces, bueno, entonces a usted le gustan más las escalares que las vectoriales, así que esta es una de esas. Una cosa que nosotros vamos a trabajar con esta ecuación. Ustedes puede ser que vayan a ver, digamos, eh, la fuerza que se aplica sobre el área tiene que ser perpendicular a la superficie que estoy aplicando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo, no sé, un vaso con un líquido y le quiero hacer una fuerza sobre eso. Bueno, yo puedo hacer una fuerza así, como no perpendicular, digamos, sino como con un ángulo. Eh, pero a lo que siempre hacemos referencia es, cuando hablamos de presión, es la fuerza que es perpendicular al área. ¿Está? Entonces, si yo tuviera un caso como este, tendría que pensarlo de esta manera. Acá tengo una angulotita, entonces yo de esta fuerza, la que voy a utilizar como lo que me va a servir para definir la presión, es la componente perpendicular a la superficie. ¿Está? Esta componente. Entonces, de esa manera me queda, pensándolo de esta manera, me queda, fíjense que este es el coseno, me queda que la presión va a ser la fuerza por el coseno de θ, dividido el área. ¿Está? Siempre que, o sea, θ es el ángulo con la perpendicular. Acuérdense que este simbolito perpendicular allá, con la recta perpendicular a la superficie. Con la recta perpendicular a la superficie.
Entonces, por eso a veces ustedes van a encontrar esta fórmula, por esto que yo les digo acá, o también se suele escribir de esta manera, con este simbolito, que yo les anticipé ahí, como que es una idea de perpendicular, dividido el área. ¿Está? De vuelta, valen todas, pero en general se usa esta y nosotros vamos a usar esta, con esta aclaración, digamos, es muy raro esto, no nos metemos tanto en fuerzas que no sean perpendiculares, así que esto como para que lo sepan, pero acuérdense de esta, digamos. En el resumen de fórmula vamos a poner esta ecuación, pero bueno, también está bueno que sepan. Bien, ahora, la presión. ¿Cuáles son las unidades de presión? Bueno, vamos a ver ahora justamente las unidades de presión. Voy a usar la fórmula, voy a poner acá. Bien, las unidades. Bueno, si se fijan, tenemos la fórmula acá de la presión. Las unidades, ¿cómo van a ser? Fuerza dividido área. Entonces, si yo pienso en el sistema internacional, voy a tener Newton dividido metro cuadrado. ¿Tá? Estas serían las unidades del sistema internacional. Esas son las unidades de presión del sistema internacional. Y esto se llama, le pusieron un nombre, así como al Newton es el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que le pusieron como nombre Newton. Esta combinación de Newton y metro cuadrado se llama Pascal. ¿Tá? Se representa así, con la P y con la A. Y esto es el Pascal. El nombre viene, bueno, del científico francés, Pascal, que fue el que estudió mucho todo este tema de las presiones, siglo X. Entonces el nombre a él le pusieron Pascal a la unidad, metros sobre segundo. O sea, si quieren, o sea, si la pensamos, si la trabajamos en los términos de unidades básicas, el Newton, ¿qué sería? El Newton sería kilogramo por metro dividido segundo cuadrado, eso es como que tenemos acá arriba, y acá abajo tenemos metro cuadrado. Entonces, por un poquito de esto, acá se me va el metro este, con uno de los de acá abajo, esto lo tengo que poner abajo, entonces me queda kilogramo dividido metro dividido segundo cuadrado. ¿Tá? Estrictamente, digamos, el pascal en las unidades básicas sería kilogramo dividido metro dividido segundo cuadrado. No lo usamos esto, es mucho más fácil ver o pensar que el pascal es esto, Newton dividido metro cuadrado, porque es fuerza dividido área. ¿Está? Bien. El pascal es la unidad básica del sistema internacional, la que se usa, digamos, más, bueno, en muchos ámbitos, sobre todo el ámbito científico, se usa el pascal, digamos. Ahora, las unidades de presión, hay un montón de unidades de presión que se usan cotidianamente. A diferencia, no sé, de otras magnitudes, hay como una ensalada, hay como para hacer dulce de las unidades de presión. Eso tiene que ver por ahí con la historia, cómo fueron surgiendo y demás, pero ahora la vamos a ver un poco, pero hay muchas unidades de presión. Por ahí unidades de fuerza no hay tanta. En Newton, o han escuchado la INA o la Libra, Estados Unidos, pero más que eso no nos movemos. En cambio, unidades de presión, pila. Bueno, vamos a ver las cosas de estas unidades. En primer lugar, para mencionar dentro de las unidades, que no son unidades nuevas, sino que son múltiplos,
son, pero que son muy usadas son el hectopascal y el kilopascal. Estos son múltiplos de la unidad pascal. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan cómo hacían en la escuela? Yo tengo el metro, por ejemplo, tengo el decímetro, el milímetro, perdón, el centímetro y el milímetro. Bueno, y de este lado tenía el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Bueno, acá es lo mismo, pero en vez de con el metro, con el pascal. ¿Está? Y las que se usan, acá tengo el pascal, se usa, pero se usa mucho el hectopascal y el kilopascal. ¿Está? O sea que acá, si yo tengo un pascal, el hectopascal sería 0,01, y el kilopascal sería 0,001 kilopascal igual a un pascal. ¿Se entiende? O si lo pensamos al revés, un kilopascal son 1000 pascal. O un hectopascal son 100 pascal. ¿Está? Estos son múltiplos, eso ya más o menos lo bien manejado. De nuevo, si lo dejamos anotado, un hectopascal igual a 100 pascales y un kilopascal igual a 1000 pascales. Bien, eso es para los múltiplos que son más usados. Kilopascal y hectopascal. ¿Qué otra? Después otra que también se usa mucho es el bar. La unidad, lo vamos anotando acá, se llama bar, así como el bar donde van a tomar cerveza, tomar una pizza. Bar. El bar, bueno, se escribe así, digamos, voy a ponerlo así entre corchetes, la abreviatura es así, bar, así como Newton, N, Pascal, PA, esto se escribe bar, se dice bar, y es igual a un bar son 100.000 pascal. ¿Está? Simplemente es como un múltiplo del pascal. Bueno, son las cosas que como van surgiendo en la historia van quedando y se usa mucho el bar para usar la unidad de presión. En vez de 100.000 pascales se usa un bar. Y lo que también se usa mucho es el milibar. El milibar, como al igual que al igual que el lepto y el kilo, es un múltiplo. Milibar serían la milésima parte de un bar. ¿Está? Entonces, si un bar son 100.000 pascales, la milésima parte son 100 pascales. ¿Está? Entonces, un milibar son 100 pascales. Y ustedes lo que van a ver en muchos lados es que un milibar va a ser igual como 100 pascales, un hectopascal es un hectopascal. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando escuchan, no sé, el pronóstico del tiempo o las condiciones meteorológicas y hablan de la presión atmosférica, ahí escuchan el hectopascal. 1013 hectopascales o 1010 hectopascales. Tiene que ver con esto. O también por ahí ahora no se usa tanto, pero antes se usaba más, es decir, bares. Milibares, tanto milibares de presión. 1000 milibares de presión. ¿Está? Esa es la unidad del bar. Otra unidad que se usa mucho es la atmósfera. Así como tiene el mismo nombre, se simboliza con AT, es atmósfera. Y obviamente hace referencia a la presión atmosférica. ¿Está? Una atmósfera equivale a 101.325 pascal. ¿Está? ¿Por qué una atmósfera? Bueno, porque es la presión que tiene o que hace el aire que está rodeando la Tierra en determinadas condiciones, en las condiciones, vamos llamando ideales, como entre comillas,
que es, bueno, qué sé yo, a 20 grados, no sé bien las condiciones, pero a 20 grados, a nivel del mar, sin que haya viento, sin que haya una zona de, bueno, de baja presión, de alta presión, con todas las condiciones perfectas, se mide la presión y da este valor. Entonces, ese valor lo llaman una atmósfera. ¿Ah? Lo que es más común, más que encontrar esto, por ahí se puede encontrar que una atmósfera es 1013, como que no es tan certero, no tiene tantas cifras significativas, hectopascales. Entonces, cuando ustedes escuchan en la radio que la presión atmosférica es 1013 hectopascales, tiene que ver con una presión atmosférica normal. Cuando está por debajo de este es una presión atmosférica baja, cuando está muy por encima de eso es una presión atmosférica alta. Bien, esa es la atmósfera. Otro que se usa mucho es el pulgada por libra por pulgada cuadrada. Esta unidad PSI es libra por pulgada cuadrado. Esto, como ya se habrán dado cuenta, es bien yankee o bien inglesa, digamos. Es esta unidad. LB, libra, o sea, esto es libra, la libra que para el peso, y esta es de inch, de pulgada. Entonces, libra por pulgada cuadrado. Esto lo van a ver mucho, por ejemplo, cuando la rueda de la bicicleta, o la moto, o del auto, se miden en libra por pulgada cuadrada. Por ejemplo, ustedes van a la estación de servicio, a está la rueda de la bici, y tiene el medidor ahí. Bueno, si la bici tiene lo mismo, se puede, no se mide la presión. Pero si tiene el pico de auto, o el pico de moto, o si van a estar la rueda del auto o de la moto, pueden medir la presión que tiene la rueda. Y ahí se le dice 20, 30 o 35. Esa medida es el libra por pulgada cuadrada. ¿Tá? Para en ese caso se usa mucho esta unidad de libra por pulgada cuadrada. Y lo que nos va a interesar a nosotros, que es la conversión, es que una libra por pulgada cuadrado es igual a 6.895 pascales. ¿Está? Esa es la conversión que se tiene que acordar ustedes. A ver, todo esto lo pueden buscar después en el libro, y para hacer la conversión, ustedes, bueno, más o menos lo van manejando. Pero bueno, yo les voy contando la expresión importante que nosotros vamos a usar. Y la última que vamos a usar, la nota por acá, es el milímetro. Son las dos últimas, pero bueno, es el milímetro de mercurio. También seguramente lo habrán escuchado mucho, y en determinados ámbitos se usa milímetro de mercurio. ¿Tá? Se escribe así, milímetro de mercurio, y la conversión de un milímetro de mercurio tiene que ver con, perdón, es igual a, a 133,3 pascals. Un milímetro de mercurio es 133,3 pascals. La igualdad que seguramente van a encontrar en muchos casos es que, perdón, es que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Esta es la conversión más común, pero bueno, es lo mismo que esta conversión. Si quieren pasar a pascales, lo tienen que pasar por esta igualdad. ¿Por qué milímetro de mercurio? ¿De dónde viene el milímetro de mercurio? Bueno, eso tiene que ver con que un tipo que se llamó Torricelli empezó a estudiar, estudiaba la presión, agarró un tubo primero lo hizo con agua, pero bueno, era mucho más complicado.
pero después agarró un tubo de mercurio alto, lo llenó de mercurio, lo dio vuelta, lo metió en una pileta de mercurio, o sea, imagínense que tiene un tubo así, grande, qué sé yo, 1,5 metros. Lo llenó de mercurio. Y después agarró, lo puso en una bacha, que ya tenía mercurio, y metió el tubo de vuelta. Ahí. Este tubo lo que hizo es que estaba lleno de mercurio, bajó un poco su nivel, quedó, qué sé yo, por acá hasta acá. Esto, el mercurio que bajó acá se quedó acá, pero quedó con esta columna de mercurio. ¿Está? Entonces lo que dijo el tipo muy ingeniosamente es que dijo, bueno, acá yo tengo toda una presión en este punto, entonces la presión acá, que tengo acá tengo una presión por el aire, que es la presión atmosférica, y equivale a una columna de tantos centímetros de mercurio. Entonces, de ahí viene que la presión, que bueno, midió esto y le dio 700 o 76 centímetros, 760 milímetros. Entonces dijo, bueno, la presión atmosférica normal es de 760 milímetros. De ahí viene la idea de milímetros. Lo hizo con agua primero, pero como el agua es el mercurio es mucho más pesado, con agua tuvo que hacer como de 20 metros el tubo, era mucho más un quilombado el experimento. Entonces con mercurio es más fácil. Bueno, el milímetro de mercurio se usa mucho en la presión arterial, cuando se toman la presión, digamos, en todo lo que es el cuerpo humano, o la medicina, eh, la presión se mide mucho en milímetros de mercurio. ¿Está? Por ejemplo, cuando usted se toma la presión y le da 20, 12 o lo que sea, está hablando de la presión máxima, de la presión mínima en milímetros de mercurio. Y la unidad que se usa es en milímetros. ¿Está? Y una que es equivalente al milímetro de mercurio es el TOR, y también por ahí la van a escuchar. TOR, se dice así, se dice TOR, que tiene que ver con este tipo que hizo esto, que fue Torricelli, y simplemente es lo mismo que decir milímetro de mercurio, o sea, un TOR es igual a un milímetro de mercurio. ¿Está? Son análogos las dos unidades. Bien, bueno, todas estas igualdades se las vamos a dejar en un apuntecito de unidades, como para que la tengan a mano. Se la vamos a poner ahí en el propio. Pero yo les quería presentar, por lo menos así, de forma más o menos rápida, las unidades que se van usando y bueno, un poco entender de lo que. Bueno, antes de seguir, lo que vamos a hacer, vamos a analizar las densidades, antes de meternos con la presión en un líquido. Lo que vamos a hacer como una especie de, usted más o menos conoce ya lo que es la densidad, el concepto de densidad, pero lo vamos a repasar y vamos a incorporar un concepto, tal vez ya lo conozcan en realidad, pero lo vamos a pasar de nuevo, que es la densidad relativa. Bueno, primero la densidad. Nosotros la vamos a simbolizar con la letra ρ. Esta es esta letra así, la vamos a dar para que se entienda, es la letra ρ del alfabeto griego. Por ahí, ¿por qué le hago la aclaración? Porque muchas veces en química se usa delta, como para con algunos libros, manuales, sobre todo de secundaria, se usa delta para la densidad. Nosotros en física usamos ρ, todos los libros usan esta letra ρ. Entonces, ¿qué es la densidad? Bueno, ustedes saben que la densidad es la masa sobre el volumen. O sea, la masa de un cuerpo dividido el volumen que ocupa ese cuerpo me da el valor de la densidad. ¿Qué unidades tiene? Las unidades de la densidad, bueno, si es masa sobre volumen, entonces las unidades van a ser kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Otra unidad que es muy usada, sobre todo en química, en el laboratorio, es gramo por centímetro.
Esta es otra de las unidades muy utilizadas, o gramos por mililitro. Eh, no, es muy utilizada. Acá lo que se tiene que acordar es que 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Tá? No confundirse con eso. Y esta, justamente, esta que además de una igualdad, es la densidad del agua. ¿Tá? La ponemos acá, la densidad del agua pura es eso, 1 gramo por centímetro cúbico. O lo que es lo mismo, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Tá? Bien. Y el otro concepto que queríamos que, a ver si no me olvido de nada, ¿no? Es la densidad relativa. La densidad relativa, vamos por acá, se simboliza con, bueno, con la letra R, perdón, Rho con la R, ¿sí? Y se define, la densidad relativa se define como la densidad de la sustancia dividido la densidad del agua. ¿Está? La densidad de la sustancia dividido la densidad del agua. Por ejemplo, si yo tengo un aceite, qué sé yo, la densidad del aceite, de un aceite que yo tengo de cocina, es de 0,8 gramos por centímetro cúbico. De girasol, por ejemplo, tiene más o menos esta densidad. Yo quiero saber la densidad relativa de ese aceite y bueno, se escribe, bueno, hago 0,8 gramos por centímetro cúbico dividido la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, obviamente tengo que respetar las unidades. Acá cancelo estas unidades con estas unidades, 0,8 dividido 1 es 0,8. Entonces yo digo que la densidad relativa de este aceite es 0,8. Acá lo importante es ver si es el mismo número. ¿Para qué hago esto? Bueno, no. Sí, es el mismo número. Pero lo importante es que si yo hablo de densidad solo, sí o sí le tengo que poner las unidades. ¿Está? Cuando yo hablo de densidad de algo, las unidades son fundamentales, porque no es lo mismo gramos por centímetro cúbico que kilogramos por metro cúbico. Ahora, si yo hablo de densidad relativa, la densidad relativa no tiene unidades. Es un número adimensional. ¿Está? Si yo acá en vez de hacer esto hubiera hecho los 800, por ejemplo, 0,8 es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Está? Acá, si tengo que hacer 800 kilogramos por metro cúbico, dividido 1000 kilogramos por metro cúbico, me da lo mismo, 0,8. ¿Está? Por eso, cuando hablamos de densidad es importante ponerle las unidades, pero cuando hablamos de densidad relativa, no tiene unidades. O sea que es un error grave ponerle unidades a la densidad relativa y es un error grave no ponerle unidades a la densidad. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a hacer, yo voy a hacer una cosa. Ahora tenemos que empezar el tema de presión en un líquido. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser grabar varios videos, no varios, 3 videos, por ejemplo, para toda esta parte, para que queden videos más cortitos. Ustedes, por ahí es mejor, en vez de tener un solo video, no sé, de 1 hora y media o 1 hora 20, pueden tener videos como más cortitos de media hora, para que, no sé, que sea más fácil verlo o por ahí repetirlo, ver algún video que les sirva. ¿Está? Así que bueno, este sería el primer video de 3, no voy a dejar más, de 3 videos que voy a grabar de todo lo que es fluido estático. ¿Está? Así que bueno, nos vemos en el próximo video y donde vamos a empezar a ver los otros temas de fluido. ¿Va? Luego.